Hola, buenas tardes. Encantado Good de encontrarme con afternoon. ustedes. Es un gusto encontrarnos en este nuevo ciclo de conversatorios raras pero no invisibles. Realidad y desafíos de salud para las personas con enfermedades poco frecuentes. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes que nos van a acompañar hoy con sus exposiciones y a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Esta es una actividad organizada por la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y la Asociación Chilena de Amigos de la Infancia, que es una corporación sin fines de lucro que tiene como objetivo apoyar el diagnóstico y el tratamiento de niños que presentan errores innatos del metabolismo. Saludamos a todos los que nos acompañan desde distintas latitudes de Chile, además de Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica, y varios otros países. También a las agrupaciones de pacientes, de profesionales de la salud, a los docentes y estudiantes que hoy están con nosotros para hablar de un tema de tanta relevancia como son las enfermedades poco frecuentes. Este ciclo, ustedes ya lo saben, consta de 3 capítulos. Ya tuvimos el primero hace 2 semanas, donde dimos cuenta de la situación actual y la visión directa de los pacientes. Hoy corresponde abordar la perspectiva nacional e internacional de las enfermedades poco frecuentes. Y para eso nos acompañan, y los presento de inmediato, Domenica Taruscio, directora del Centro Nacional de Enfermedades Raras del Instituto Superior de Italia. Hola, Domenica. También está con nosotros Dino Sepúlveda, jefe del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud basada en la evidencia del Ministerio de Salud de Chile. ¿Qué tal, Dino? Y por último, nos acompaña también Stephen Groft, asesor senior del director del Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Translacionales de los Institutos Nacionales de Salud e impulsor de la Ley de Medicamentos Huérfanos en Estados Unidos. Un saludo y bienvenidos a los tres. Al final de las presentaciones vamos a tener la oportunidad, la posibilidad de hacer preguntas a estos 3 expositores y ustedes que nos están viendo pueden enviarnos sus propias preguntas a través del chat de este conversatorio. Les pedimos para eso que sean breves y directas esas preguntas, que indiquen a cuál de nuestros invitados están dirigidas y además les decimos también que contamos con traducción simultánea. Debajo de sus pantallas hay un icono, un botón con un globo terráqueo donde pueden elegir el idioma español o inglés. Muy bien, damos inicio entonces a la presentación del doctor Dino Sepúlveda, en primer lugar, que nos va a explicar cómo se evalúan las enfermedades raras dentro del Ministerio de Salud, cómo se priorizan, cómo se seleccionan, cómo se aborda este tema. Doctor Sepúlveda, bienvenido entonces y adelante. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y Clínica Alemana y a la Corporación de Amigos de la Infancia Madre. Efectivamente, vamos a ver, creo que ya estoy. Bien. Para comenzar, solo mencionar mis conflictos de interés. Durante los últimos 3 años recibo financiamiento del Ministerio de Salud y la Universidad Autónoma de Chile, que son mis principales financiadores, mis empleadores, del International Development Research Center de Canadá para proyectos de investigación, de la Universidad de Chile, del Graduate Institute de Ginebra para la elaboración, para asistir a cursos, de Health Technology Assessment International y del Foro de Cooperación del Asia-Pacífico. Soy adherente de la organización Médicos Sin Marcas y no he recibido financiamiento ni obsequios de ninguna naturaleza por parte de la industria farmacéutica o de insumos médicos. Si vemos la evolución de la mortalidad infantil durante los últimos 20 años, podemos observar que esta ha disminuido crecientemente por cada año y se ha aproximado a un estimado de 7 por cada 1000 recién nacidos vivos, mortalidad antes del año de vida. Si uno desagrega la causa de esta mortalidad, puede observar que la gran mayoría de la mortalidad infantil se debe actualmente a afecciones perinatales y malformaciones congénitas. Las enfermedades que eran antiguamente más frecuentes, como traumatismo, envenenamiento, han ido disminuyendo progresivamente en el tiempo y en general las causas que son evitables o que son manejables de la mortalidad infantil han podido ir disminuyendo en el tiempo.
Entonces, proporcionalmente, las afecciones perinatales y las malformaciones congénitas en Chile constituyen la mayor proporción de las causas de mortalidad infantil. ¿Cuál es el problema con las enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes? Digámoslo de una u otra forma. Primero, que tenemos un número reducido de pacientes, de personas que acceden a los servicios de salud. Y eso genera varios problemas. El primero es que hay una menor experiencia clínica acumulada. Los sistemas de salud requieren una cantidad de pacientes para efecto de poder generar formación de personal especializado que vaya crecientemente teniendo más experiencia en el tiempo y que pueda manejar de mejor forma los casos que se requieran en este tipo de enfermedades. Este es un problema en el caso de las enfermedades poco frecuentes porque efectivamente hay menos experiencia acumulada. Lo segundo, y que es particularmente atendible en los países de mediano y bajo ingreso, es que se deben generar algunos modelos de atención clínica de tipo innovador que vaya más allá de del el tratamiento, el manejo habitual que tienen estos pacientes, porque estos pacientes en general, estas personas, requieren la atención por parte de eh, equipos clínicos especializados o multidisciplinarios y que no se encuentran disponibles en todos los lugares o en todos los centros de atención. Por esta razón, voy a dejar acá un poco la cámara porque por esta razón se deben generar algunos modelos de atención que pueden resultar innovadores para los sistemas de salud como habitualmente los concebimos. Y en particular en nuestro país, debido a su geografía, que es bastante peculiar, tiene 4.300 kilómetros de extensión en su eje mayor, genera problemas serios cuando uno tiene que planificar para efectos de la distribución geográfica, de la atención, de los centros especializados, de los centros de atención. Y lo mismo, en el mismo orden de ideas, en los países de bajos y medianos ingresos, también efectivamente existen barreras de acceso a un diagnóstico oportuno de los pacientes. En muchos casos existe un diagnóstico, pero este diagnóstico es tardío, luego que ha existido una larga odisea diagnóstica. Y finalmente, lo que no es menor también, en el caso de terapias innovadoras, terapias que son efectivas para estos pacientes, el costo de estos medicamentos en general genera barreras de acceso para las terapias que tienen un impacto importante en la calidad de vida o en la sobrevida de los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Para hacer para poder colaborar con la resolución de estos problemas, desde el año 2006 en nuestro país han existido distintas comisiones asesoras ministeriales en materia de enfermedades raras y que han tenido distintos objetivos. La última de las comisiones, que se generó el año 2019, tiene estas siguientes funciones y que son las funciones que se establecieron en el decreto que genera esta comisión. La primera, que es proponer acciones de política pública relacionadas con enfermedades raras, en particular con modelos de atención, un modelo de sensibilización. Segundo, entrega de información para el diseño, ejecución y monitoreo de estas acciones. Si bien es cierto, la mayoría o la gran cantidad de las políticas públicas en general son políticas informadas por evidencia, donde uno tiene distintos estudios internacionales que de una u otra forma informan cuál es la mejor acción o la mejor política que se puede desarrollar para efectos de algún problema particular. En el caso de las enfermedades poco frecuentes es mucho más complejo y en general son muy contextuales. Los mismos modelos que pueden funcionar en Malasia no son los mismos que funcionan en la India, no son los mismos que funcionan en Bolivia, no son los mismos que necesariamente van a funcionar en Chile. De esta forma, este conocimiento que es contextual y que es local, son tomas de decisiones locales, debe estar también informado por expertos clínicos y de políticas locales. La tercera función está en colaborar en establecer instrumentos de manejo clínico como guías de práctica clínica, orientaciones de atención.
proponer acciones para mejorar el reconocimiento y visibilidad de las enfermedades poco frecuentes, de las asociaciones de pacientes y de los mismos pacientes para facilitar el diagnóstico oportuno y sensibilizar la toma de decisiones. Recomendación de acciones para favorecer la investigación en estas materias, que no en todos los centros de investigación existen, son muy acotados, de forma similar al problema mismo de las enfermedades poco frecuentes. Colabora en materia de capacitación y especialización tanto a profesionales como a pacientes, lo que le había comentado. Y lo último, que no es por eso menos importante, que es colaborar en el diseño y ejecución de planes de manejo de conflictos de interés. En Chile tenemos algunos elementos de cobertura y acceso en enfermedades raras. En el caso del gran sistema de cobertura nacional, que es el Sistema de Garantía Prioritaria en Salud, hay dos enfermedades que son propiamente enfermedades poco frecuentes y algunos tipos de cáncer de niños y niñas que también están cubiertos. Se cubren en estos casos de diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En el caso de la ley de diagnóstico y tratamiento de alto costo, ya tenemos un número mayor porque son intervenciones muy especializadas, la mucopolisacaridosis, la tirosinemia, enfermedades de Gaucher, Fabry, Huntington, el angioedema hereditario y algunos otros que se ven en la diapositiva. Y cubre diagnóstico y algunos tratamientos específicos para estas patologías, en particular aquellos tratamientos que impactan en la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. Y finalmente, a nivel más bien diagnóstico, pero también como un diagnóstico global, diagnóstico universal, al recién nacido, el caso de la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, que de una u otra forma, dada la magnitud del daño que puede ocurrir cuando no hay un diagnóstico oportuno en estos casos, se cubre el tamizaje, el diagnóstico y confirmación diagnóstica, el tratamiento y el seguimiento de estos pacientes. Eso en cuanto a lo que existe actualmente de cobertura. Existen algunas estrategias que se han propuesto para efectos de poder mejorar el acceso, en particular el acceso a terapias para enfermedades poco frecuentes. Una de ellas, y que es la que nosotros hemos obtenido a partir de la ley GES, también la ley Recarte-Soto principalmente, es el financiamiento directo por parte de los gobiernos, el crédito fiscal por un porcentaje de gasto en la investigación clínica, esto en el caso en general de los países desarrollados, la asistencia regulatoria, que de una u otra forma facilita la incorporación regulatoria en algunos países cuando ya existe un antecedente de aprobación regulatoria en países que hicieron una autorización previa, y de esa forma facilita la autorización en otros países. La exención de tasas de solicitudes para el registro sanitario, de esa forma facilita también un poco la incorporación y el acceso. La exclusividad comercial en algunos casos. Y la aceleración regulatoria, que es como uno de los grandes mecanismos que se ha planteado, pero que tiene algunos detalles que podemos ver en las siguientes dos diapositivas. Efectivamente, la aceleración regulatoria ha crecido en los últimos años, a partir principalmente del año 2012. Se ha aumentado notablemente la cantidad de enfermedades huérfanas o fast track, de solicitudes de fast track regulatorio en la FDA. Sin embargo, estos fast track o esta aceleración regulatoria no necesariamente implica un acceso temprano ni previo a los tratamientos de estos pacientes. Por lo tanto, de una u otra forma, uno podría decir que tampoco tiene un impacto tan importante versus otras estrategias. Otros problemas puntuales de la aceleración regulatoria que no podemos dejar pasar, el uso de controles históricos. Las cortes históricas en general sobreestiman el efecto de las intervenciones. El uso de desenlaces subrogados, que no necesariamente son desenlaces importantes para los pacientes, o desenlaces compuestos que no permiten hacer el balance de riesgo y beneficio en los pacientes de una forma adecuada. Y lo tercero, que es el uso de diseños con alto riesgo de sesgo, como todos los elementos de lo que se ha venido a llamar el real world evidence o estudios no autorizados. Y en función de esos
complejidades que tienen la evidencia de intervenciones, cuando uno las analiza, se han planteado algunas alternativas de cobertura como mecanismos de alternativas de cobertura por el grupo Gray, que van desde la cobertura total para aquellas intervenciones en que tenemos mucha claridad que tienen un impacto real en los pacientes, cobertura específica en algunos subgrupos, no todos los pacientes necesariamente se van a beneficiar directamente de la intervención, entonces cubramos solamente aquellos que se beneficien más, cobertura con negociación de precios, su nombre lo explica casi todo, cobertura con desarrollo de evidencia, que es una metodología innovadora, sin embargo, requiere un contrato social previo que permita de una u otra forma limitar el acceso posterior si es que efectivamente las intervenciones se demuestran no efectivas o directamente no cobertura. En relación a los modelos de atención en Chile, nosotros no tenemos como modelo de atención unificado para enfermedades raras o poco frecuentes. Sin embargo, existen algunas estrategias locales o coordinadas que han sido iniciativas de grupos específicos, ya sea la red pública o la red privada, y que de una u otra forma han generado modelos de atención innovadores y que pueden servir de ejemplo o servir de modelo para la futura generación de un modelo de atención unificado a nivel nacional. El primero es el del Instituto Nacional de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, que ve principalmente enfermedades metabólicas. El Centro de Referencia Perinatal Oriente, del Centro de Enfermedades Raras de Clínica Las Condes, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el Centro de Referencia para Enfermedades Poco Frecuentes de la región del Biobío, y la Unidad de Departamento de Genética Clínica en los hospitales públicos, pediátricos y en algunos casos adultos también, que también en algunos centros se ha avanzado en poder dar algunos modelos de atención en enfermedades poco frecuentes. Para ir finalizando, algunos desafíos que yo veo para efectos de cómo avanzar en un modelo chileno para enfermedades raras. Primero que tiene lo que puede ser facilitar la participación activa e informada de personas con enfermedades raras o poco frecuentes, la toma de decisiones en la política pública. En general, históricamente, la forma en que se tomaban decisiones en política pública en Chile era un poco temerosa de la participación activa de pacientes o personas de la comunidad civil organizada. Sin embargo, la experiencia reciente en términos de la ley de diagnóstico y tratamiento de alto costo, así como algunos ejemplos en la ley, en la garantía explícita en salud, dan cuenta de que es posible la participación activa e informada de estos pacientes, estas personas, y que facilita notablemente la toma de decisiones. Segundo, y relacionado también con lo anterior, desarrollar herramientas para el manejo adecuado de los conflictos de intereses, tanto de pacientes, de clínicos, de tomadores de decisión. Avanzar en la adhesión a redes internacionales que permitan compartir experiencia en materia de políticas de enfermedades raras y poco frecuentes. Si bien es cierto, las decisiones son contextualizadas, son locales, no necesariamente tenemos que inventar la rueda, y efectivamente la experiencia internacional nos puede dar muchas luces de qué pudiese funcionar en nuestro país. El desarrollar modelos de atención funcional y que hagan un uso, yo le puse ahí, inteligente de los recursos instalados en el país. Mucho de lo que nosotros hemos visto que pudiese ser mejorado o que pudiese dar un avance en términos de las enfermedades raras y poco frecuentes, no pasan por grandes inversiones, sino de una u otra forma diseñar sistemas que permitan dar un uso adecuado, un uso eficiente de los recursos que ya existen, que ya están instalados y que, como hemos visto, no son pocos, sino que solamente no están articulados entre sí. Estimular la formación de profesionales, investigadores en temas de enfermedades raras y poco frecuentes. Son poco, como les decía, son pocos los grupos que se dedican a este tema y debiésemos estimular la formación de nuevos grupos de investigación. Armonizar los mecanismos de cobertura entre sí, utilizando las herramientas de la evaluación de tecnología sanitaria y salud basada en evidencia, dado que de una u otra forma la armonización de los mecanismos de cobertura facilitará también la disminución de la odisea diagnóstica, por una parte, el acceso adecuado en otros casos.
y estimular la colaboración científica en redes locales e internacionales en materia de enfermedades raras y poco frecuentes. Muchas gracias. Quiero rescatar, Dino, la constatación de que ha habido un trabajo intenso por el sector público en esta materia, que todavía no ve a la luz una política hecha y derecha, definida y completa, tal vez. Y este trabajo ha tenido, como tú nos has reseñado, la forma de comisiones asesoras que ya llevan años emitiendo, evacuando informes y trabajo. Y ahí hay material, eso me parece súper interesante. Hay estudios, hay información, hay propuestas y tanto, o más importante, estamos con un camino que ya ha iniciado. No estamos asomándonos al camino, sino que, por lo que te escuchamos, tenemos un camino que ya estamos recorriendo. Y en ese camino hay políticas en aplicación con coberturas para una nómina que tú enumerabas ahí de enfermedades poco frecuentes con recursos del Estado, con acceso para los pacientes, pero también constatamos que hay un reconocimiento de que falta aquí una cierta sistematicidad y organicidad nacional, tal vez, ¿no? Lo que podríamos llamar una arquitectura nacional en este tema que esté en forma. Lo estimulante es que al final ahí nos das cuenta también de una serie de ideas que hay para enfrentar y llegar a configurar esa estructura nacional, donde la colaboración internacional aparece una vez más, igual que en el primer conversatorio, como un elemento tan importante. Y precisamente, como estamos hablando de colaboración internacional, vamos a nuestros dos invitados internacionales. Y para eso quiero dejar ahora con ustedes justamente al doctor Stephen Groft, que va a abordar las políticas públicas en torno a las enfermedades raras en América del Norte y cómo fue el proceso de desarrollo de la ley de los llamados medicamentos huérfanos en Estados Unidos, en la que él precisamente trabajó. Doctor Groft. I think what we heard, situation very similar to what we went through here in the United States many years ago as we were developing our Orphan Drug Act, and I think what we find throughout the world is that there are more similarities and differences among the patients, the clinicians who have to treat the patients, the research community, the diagnostics industry, devices industry. And so I think we're all working together, and we have the opportunity for this collaboration. So I just had a real quick slide of the level of research activity that's been reported from Chile in clinicaltrials.gov, and people from the other countries who are joining in the call and the Zoom session tonight. My apologies for not including your country, but this information is readily retrievable. And you can see there the extent of the been reported. And my very last bullet that I have is really to encourage more rare diseases studies to be included in clinicaltrials.gov. So if any of the researchers in the community, whether they be academic researchers or research studies sponsored by the biopharmaceutical industry, please include those and send those in to clinicaltrials.gov, and that information then is included in the WHO database of clinical trials. So it goes very far, the information that's provided, and it's very helpful, especially to the patient advocacy groups, the families, and the clinicians who are seeking answers and where to refer patients for their care and treatment. So the problem, as you can see here, it's a very lengthy process, often taking 10 to 15 years and costing approximately 2.6 billion US dollars to bring one compound to the marketplace to obtain FDA approval. And you can see the various stages of drug discovery and development that we move from the discovery phases, where we look at many thousands of compounds and selecting several that we enter into the preclinical studies, and then very few enter into clinical trials, and ending up with approximately one approved FDA drug. So you can see the length of time that it takes, and it's very expensive and very time consuming. So many of us
at NIH and at FDA are looking for ways to shorten the process and to increase recruitment, to increase the speed of the clinical trials, but yet keep the safety of the patients in mind as we go along. A medida que continuamos. Entonces, el alcance de las enfermedades raras. Ojalá tuviéramos un número preciso, porque hablamos de aproximadamente 7.000 enfermedades. Estimaciones más recientes dicen que son 10.000 enfermedades que existen. Y ahí pueden ver que la mayoría de los trastornos tienen un componente genético, 70% se inician en la niñez, y las dificultades que se presentan en las familias después que nace el niño toman 1 o 2 años hasta diagnosticarse y son muy difíciles de tratar. Aún con todas las enfermedades que conocemos, creemos que hay 250 aproximadamente de enfermedades raras que se identifican cada año y 5% de ellas tienen un tratamiento aprobado disponible. Aunque individualmente podemos pensar que son enfermedades raras, pero son bastante comunes en el mundo. Y comunicarse hay estimaciones de prevalencia total de 6 a 10% globalmente, tal vez un poco más. En otros países 4%, en Estados Unidos estamos hablando de 25 a 30 millones y en el mundo de 300 millones que podrían tener una enfermedad rara alguna vez en su vida. Son enfermedades de muy alto costo, como ya saben. And a loss of productivity, both for the patient and the family members. One of the most difficult tasks is obtaining a diagnosis. And we found that in several of our surveys, que en varias encuestas que se necesita 5 a 15 años. O sea, los pacientes visitan a numerosos médicos generales, luego especialistas para un diagnóstico. Lo que estamos trabajando actualmente en el Instituto Nacional de Salud es tratar de tener una transición efectiva de una enfermedad a la vez a muchas enfermedades a la vez. Hay varias aplicaciones y estudios de investigación que hablan de distintas tecnologías de diagnóstico, los ensayos clínicos tipo canasta, hay otros tipo paraguas, donde hay más de una rama de tratamiento en el ensayo. Y se expone a los pacientes y vemos cómo podemos obtener conclusiones más fácilmente. Y yo creo que en vez de ver las diferencias, buscar los elementos comunes para distintos trastornos y otras trayectorias, vemos todos los días cuando se trata de enfermedades raras. Vamos a volver muy brevemente, no quiero dedicar mucho tiempo a la ley de drogas huérfanas que se aprobó en 1983. Lo importante es reconocer que se empezaron las discusiones en 1975 y nos tomó 7 años hasta finalmente obtener legislación que implementaba estos medicamentos. Y esta ley proveía varios incentivos, como 7 años de exclusividad de marketing, créditos fiscales, tributarios fiscales, para llevar a cabo estas investigaciones clínicas. Más recientemente, también una ley de exención para las drogas recetadas. Los pacientes tienen que pagar en parte por la investigación. Para presentar a la FDA.
de la Oficina de Desarrollo de Productos Huérfanos, de la FDA también. Cuando desarrollamos esta ley, este último punto era uno de los más importantes, pero a medida que vimos aspectos financieros, vimos que más importante eran los 7 años de exclusividad de marketing. Y Doménica ya va a mencionar estos, que son un poco distintos a Estados Unidos, pero enfrentan el mismo problema. En 2002, el Congreso aprobó la Ley de Enfermedades Raras y quedó establecida la oficina oficial en la NIH. Esta fue la oportunidad de establecer redes de investigación de clínica de enfermedades raras, establecer agendas de educación e investigación, y pudimos hacer esto a través de varios talleres y conferencias científicas para desarrollar en la agenda de investigación tal vez 1500 conferencias que hemos hecho ya en los 23 años. Y también se nos pidió promover la coordinación y colaboración de las actividades de enfermedades raras en la NIH y programas de investigación externos también, coordinarlos y desarrollar un centro de información que se llama GARD, donde hay intercambio de datos con el público y otros partes interesadas. Un poquito de tiempo ahora, porque estos son las distintas trayectorias que los productos tienen para llegar al mercado en Estados Unidos. Y pueden ver ahí los distintos programas, la DUFA y lo que se llama FADACIA. Son programas que facilitan muy expeditos, y vemos distintos programas. Y en la medida de utilización de los diversos programas, especialmente el de drogas huérfanas, en 2019 se hicieron distintas intervenciones, terapias, tanto celulares como genéticas, y se han expandido las actividades, se ha crecido en lo que se refiere a las enfermedades raras en Estados Unidos y en el mundo. Y toda esta información está disponible en la FDA o en la literatura. ¿Cuáles son los factores principales que nosotros creemos, muchos de nosotros han estimulado el desarrollo de productos huérfanos y el avance en enfermedades raras? Los roles cada vez más amplios de los grupos de apoyo a pacientes. Y pedimos a los pacientes que recluten juntas asesoras de los pacientes, también médicas. Le pedimos que apoyen la investigación y los programas de entrenamiento de nuevos investigadores, programas. Vemos en la website muchas organizaciones, información sofisticada, y tenemos contacto con muchos pacientes y familias. Les pedimos que ellos mismos traduzcan la investigación y que ayuden en las conferencias basadas en investigación, y lo más importante es reclutar pacientes para hacer registro, especímenes biológicos para repositorios, que participen en los estudios de historia natural y también en los ensayos clínicos. Algunos de los aspectos más difíciles que hemos enfrentado, que también tiene referencia con el acceso al tratamiento. Estamos viendo ahora, ha habido estimaciones de 83 millones de pacientes y familias que ya en 2030 van a tener una secuenciación
de enfermedades raras. Esto está aumentando. Hemos visto un aumento de diagnósticos de compañía. El acceso sustentable puede ser difícil por el costo. Y estamos tratando de comparar el valor del producto con su eficacia. Hemos visto financiamiento creativo, reembolsos, pagos basados en el resultado, en base al valor, acuerdos de compartir el riesgo, amortización. Hay que darse cuenta de que estamos bien. Creo que para cualquiera es que vea cómo vamos a financiar esto, cómo los grupos de pacientes los van a financiar. Hay que incentivarlos a trabajar con los fabricantes, los financieros, los reguladores, los pacientes, los legisladores, para aceptar este reembolso. Ahora, les voy a dar algunos recursos básicos donde pueden encontrar más información. Muchos de ustedes ya han visto esta literatura en forma extensiva, pero creo que PubMed tiene cientos de miles de documentos disponibles para que vean el nivel de actividad de este año. Tan solo 447 designaciones de productos huérfanos aprobados por o que están optando a aprobación de la FDA. Aquí actividades de diversas investigaciones, las estimaciones de financiamiento, pero también los recursos. Vemos las investigaciones que se están haciendo actualmente. Los ensayos clínicos están acá, y GUARD y Orphanet. Son diversas fuentes. Aquí vemos, básicamente, pedimos a los pacientes y sus familias, a los médicos que tienen pacientes con enfermedades raras, que vean los registros de pacientes, vean los repositorios de diversos laboratorios y clínicas de especímenes biológicos, y también necesitamos estudios de historia natural para identificar los marcadores, también datos de analítica. Podemos tratar de identificar también los productos, y todo esto lleva a generar una hipótesis de investigación que lleva a ensayos clínicos, y esperamos intervenciones de que se evalúan y cada vez más evidencia basada en el mundo real, de lo que lleva a aprobación y aumenta la fase 4 de post-aprobación. Here are several of the challenges I think that we've talked about and that Dino mentioned too. So I won't spend too much time speaking about this, but I think one of the really important things that we need to look at is really the psychological, sociological, and financial impact of both the lack of a diagnosis and the lack of adequate treatments on the patients and families and caregivers. Tremendous need as we go along. And we also have to be cognizant of the cultural, ethical, legal, and social issues related to data gathering from multiple populations, including indigenous populations, and protecting patient privacy and data collection to help avoid stigmatization of patients and the families confronted with the rare disease. And certainly during this COVID period, we have come to rely upon telehealth and telemedicine even more. And I think it'll be interesting to see how this continues to work. I want to spend a couple of minutes just talking about a new initiative that we have initiated related to rare diseases in Central South America and the Caribbean nations, and different goals and objectives. And I'll just, if I can just have you look at the website. It will also provide some of this information. I know my time will be running short here, but we're really trying to expand the regional wide awareness of the issues, opportunities, and
challenges of rare diseases. We're looking to create greater access and options for diagnosis and treatment. And again, several of the things that Dino mentioned previously, we want to bring greater awareness and advocacy to government legislators to foster the development of these activities and engage societies of healthcare providers to participate in the activities. And certainly, in order to do this, we need partnerships with the industry, we need partnerships with patient groups, the research community, the government agencies, both the regulatory and research agencies, and those who are responsible for reimbursement. Here are the regions of emphasis that I mentioned, probably very familiar with to most of you. And we are going to have an emphasis on indigenous peoples of the world, particularly in this region. And we estimate that there are approximately 40 million people with a rare disease in this entire region here. So it's an extensive problem. And just a brief outline of some of the countries that have regulations already in place or legislation, the different laws related to rare diseases. Just for your information, I think this was even referenced before, so I won't spend up much time with that. The major issues, we have 10 major issues. And these are the issues that we're trying to develop work groups around: the research infrastructure, research collaboration, research networks and consortia, technology advances, training of research investigators and clinicians. We also want to spend a lot of time talking about diagnosis and genomic advances, the underserved populations, the role of the patient advocacy groups, looking at preclinical innovation, product discovery, and then also to look at the impact of COVID-19. So these are the activities, and here are the partnerships. Here are the activities that we're going to be asking the work groups to participate in and share with us their ideas and their thoughts. It'll be a fair amount of work, but we've had some preliminary meetings, and we're seeking volunteer participants from each of the countries to help join us and address these issues. The steering committee, at times it feels like we truly are in a free fall, but we are joining together. We're coming together. We have several representatives from countries but we want to hear from more people. So I will just end it with that. I just want to make one other mention here, the Undiagnosed Diseases Network. And both the Undiagnosed Disease Network International that Domenica has done a great job of working on over the years. And please, any investigators at the universities with an emphasis on rare diseases, please contact us, udniinternational.org. And we would love to have more partners from all of the South American, Central American countries as we go along. And certainly all of these slides that you see here, they're available to you. And if you have questions, and we don't get a chance to answer them all tonight, please contact me on an email and I will get back with you. So I think I will stop at that point and turn it over to Dr. Tarisio, who will relate many activities that are ongoing both in Italy and in Europe. Resalto el enorme desafío que usted parte destacando en el comienzo del desarrollo de los fármacos llamados huérfanos, que son más difíciles de desarrollar por dificultades de la industria, porque no son necesariamente los más rentables de buenas a primeras, justamente porque hablamos de enfermedades raras y no extendidas. Y hablamos de tiempo y de costos. Tiempo que se mide en muchos años y costos que se miden en muchos miles de millones de dólares. Me impresiona en lo personal la cantidad de nuevas patologías que se descubren cada año, 250, lo que complejiza aún más permanentemente el problema y lo que agrega la dificultad de construir esos diagnósticos definitivos que pueden tardar hasta 15 años, como usted destacaba. Pero resulta alentador constatar también que hay denominadores comunes en muchas de esas enfermedades, lo que nos abre un poquito los ojos de cómo podemos abordarlas, estableciendo políticas que de pronto pueden ser compartidas entre varias de ellas, con un abordaje más en grupo que individualmente. Es muy interesante ver la historia de Estados Unidos y cómo su país fue pionero en el desarrollo de la legislación de medicamentos huérfanos y en la institucionalidad nacional que antes comentábamos con Dino Sepúlveda, que estamos recién empezando a construir en Chile y que puede ser un tremendo modelo para mirar desde la distancia.
Y en eso, cuán importantes son, y lo volvemos a constatar, igual que en el primer conversatorio, cuán importantes son las colaboraciones entre las asociaciones de pacientes, entre las organizaciones de la sociedad civil. Lo rescatamos también. Muchas gracias, Stephen, nuevamente. Muy bien, y de esta manera entonces damos la palabra final a nuestra tercera expositora de esta tarde, la doctora Domenica Taruscio, a quien queremos agradecer muy especialmente porque en Italia son casi las 12 de la noche, si no me equivoco, están con 4 horas adelante. Ella nos va a contar acerca de las experiencias y lecciones en torno a las enfermedades poco frecuentes en Europa. Domenica. Yeah, good afternoon. Thank you very much for inviting me. It's a pleasure to stay with you and share our experience. So I've been invited to speak about strategies on rare diseases in Europe and in Italy. I'm very pleased to stay with you. I'm the director of the National Center for Rare Diseases at the Istituto Superiore di Sanità in Roma. And I would like really to start from Europe, because we worked a lot, first in Europe and then in each member state. In Europe, we have a definition, a specific definition for rare diseases, which is any disease affecting less than 5 people in 10,000 of the EU population. So we stick in all member states, almost all, to this definition, which is very important, because based on this definition, there is also the orphan drug designation. Altogether in Europe, we have 27, an estimation between 27 and 36 million of people. So what we are doing in Italy, first of all, we have in Europe, first of all, we have a general a strategic objective, which means to improve, in general, to improve patient access to diagnosis, information, and care. And this is very important because starting from this strategic objective, we built together as a community, all together with all member states, specific measures. And these are related to, first, to recognize the rare diseases, to give them visibility, to name them. So meaning that we should code. We are using the international classification for rare diseases, but also Orphanet code, in order to be traceable in all health information systems. And we have a specific also legislation that support the national plans and national strategies in each member state for rare diseases. And finally, we have a new tool, which is very important, and I will tackle. Europe created the European Reference Network, which are linking several centers of expertise and professionals in almost all European countries in order to share knowledge and also science in general, guidelines, and in order to diagnose patients in all countries and treat them. And finally, we have also a European platform for rare disease registration. This European platform is very important. It's based in the European Commission, but it's in a European center, independent. It's a scientific center of the European Commission. And the aim of this platform is to cope, as you can see, the fragmentation of the rare disease registries. We know there are many, many registries, local, national, international, and so on, but there are many difficulties. Many registries don't speak each other, they are not interoperable, so there are many problems. With this action, the European Commission is building an infrastructure, European Rare Disease Registry infrastructure. We are also elaborating standards, European standards for data collection and data sharing, and they are performing also many trainings for professionals, but also for patients. And
I would like to give you an overview of the legal basis. So there are, of course, many communications. First of all, we are based everything, our public health policy are based on the Article 168 of the European Treaty. And there are several regulations, as you can see from, we started in 1999, the first community action program on rare diseases, which the aim of this action was to ensure high level of health protection in relation to rare diseases. And this was the first one, the first action that we had. And the second one is very important. It's the twin, or let's say somehow, of the orphan drug in United States. In Europe, we had the Orphan Medicinal Product Regulation in 2000, so many years later than USA. And this is for orphan drug designation in the EU and gives incentives, for example, 10 years of marketing exclusivity, protocol assistance, and other incentives in order to encourage the research, the development and marketing of orphan drug, in general, of medicines, in order to prevent disease, to treat disease, and diagnose diseases. So our regulation is not only for treatment, but also for prevention and diagnosis. Then there are three other important legal bases: the communication of rare diseases, meaning in 2008, I will speak about more about this recommendation communication, which is very important. For the first time, the European Commission released an important document and said that rare diseases are a European challenge, very important. Then there is a recommendation on an action in the field of rare diseases in 2009. Finally, in 2011, we had a directive on patients' rights. Patients have the right to cross border, to go from one country to another to receive the diagnosis and the care. So following the Council recommendation, this is a very important legal basis. Europe has recommended that member states establish and implement in each country national plans or strategies to combat rare diseases. And following the recommendations elaborated by the project Europlan. Europlan, I'm proud to say that this project has been created by and coordinated by myself with my collaborators and many countries in Europe. So we worked, it has been founded in 2008. We worked many years in order to develop national plans and strategies all over Europe. And the areas to be tackled for these national plans were to define which is a rare disease, to give a name, to codify, and to also to structure registries, inventorying, to push research on rare diseases, to identify centers of expertise, and also to start the European reference network, gathering the expertise on rare diseases at the European level, empower patients, organizations, and finally give also sustainability to this national plan. So if you go to this is the link of the European Commission, you find the Europlan, which is now it belongs to the European Commission. And you can find here national plans all over Europe. Green are the countries that adopted a national plan. And you can go also by country, Austria, Belgium, and Bulgaria. And you can read it. It's very interesting, of course, to see how each country tackled the problem. I would like now to concentrate my presentation on the European reference networks. These European reference networks are a virtual network involving healthcare providers across Europe in order to share expertise
for best healthcare. So the aim is really to tackle complex or rare diseases or conditions that require highly specialized treatments and the concentration of knowledge and resources. So this situation, this structure changed completely the scenario in Europe about rare diseases. So we grouped together, I'm saying we because I was involved in this process, and I'm proud because I'm one of the members of the European Commission committee. So we grouped the 7,000, 10,000, we don't know the numbers of rare diseases in 24 thematic networks, 24. So meaning, we launched a call, so meaning that for each, altogether, we grouped 300 hospitals around Europe, 900 healthcare units for many, many patients. So in 24 thematic networks, we have all grouped all rare diseases, and these networks are supposed to elaborate and release clinical guidelines, perform research and innovation knowledge, and also generating and sharing evidence, and also training for professionals and for patients. So this is a big revolution in the field of rare disease in Europe. And as you can see, this has been launched in March 2017 in Vilnius. Now we are reviewing the first years of activities of these reference networks. So of course, there is a big also effort on research on rare diseases, and EU support research into rare diseases through Horizon 2020, which is the European Framework Program for Research and Innovation. And it's the biggest European research innovation program ever, with 80 billion of funding in 7 years. As you can see, it's a huge program. And this is the website. There are several opportunities, several projects, calls, and so on. So I invite you to go to the program. Of course, not only on COVID, but also in other areas. Other projects, I don't have time to go through everything, but I would like to mention that we have, since many years, starting from USA, from Steve Groft and the European Commission, we initiated the International Rare Disease Research Consortium. It's a big consortium all over the globe, let's say. It's mainly dedicated to research. And another program that I should mention is the European Joint Program on Rare Diseases. This is funded by the European Commission, and we are altogether, all member states are participating, and altogether we are more than 100 partners. So we tackle research, infrastructure, and training, and clinical trials, and so on. So now I would like to spend a few minutes on the Italian initiatives in rare diseases. In Italy, we have, of course, the general problems of rare diseases, but I would like to underline that since 2001, we have a national network specifically dedicated to rare diseases with 196 centers of expertise throughout the country. This was the first country, Italy was the first country in Europe with such structure dedicated to rare diseases. The structure is under the National Health Service, and it's very, very important. Still now it's in place, and we are empowering, implementing, and so on. In 2013, we had the first national plan for rare diseases, and now we are drafting the second one. So altogether, we have almost 3,000 rare diseases, which are recognized by the Italian National Health Services. They are free of charge for diagnosis and treatment. And these are other facts. The 5% of pharmaceutical expenditure, 1.2 billion,
are for rare diseases. We have a national registry, which is in our institute. I'm the responsible of this registry, which collects all data coming from 20 different regional registries. And more important, we have a law since 2016 in order to screen newborn rare metabolic diseases, more than 45 metabolic diseases. This is very important. We have an expanded newborn screening free of charge, again, because it's paid by the National Health System. Not only the test, but also the diagnosis and the care. So, and then finally, we have several patients associations, even more than 300. So the law, just a few words, the decree that I just mentioned, 2001, it's dedicated, this network, national network, is dedicated not only to the diagnosis, but it's very important to the prevention, primary prevention, secondary prevention, and so on, to the surveillance through the registry, diagnosis, and treatment, therapy of rare diseases. So the flow, I don't have time to go, but it's centers, registries, and then we have a national registry that we publish each year, the data. I belong to the Istituto Superiore di Sanità, so this is the Italian National Institute of Health, which is the leading technical and scientific body of the Italian National Health Services. We perform research, control, monitoring, training, activities, and consultation. We are 6 departments and 16 national centers. One of these is dedicated to rare diseases. And we are more than 2,400 scientists altogether. So this is our center. I'm the director. To tell you the truth, I created this center, so I'm very proud. And this is the Rosso Fiorentino Angel, a musician angel, and this is the logo. As you can see, we start from here. And our mission is, this center is a reference center for rare diseases, work at the national and international level, dedicated to research, surveillance, information, rare diseases, and orphan drugs, focusing, of course, on prevention, diagnosis, treatment, and control of rare diseases. And these are, in few words, our activities: prevention, primary, secondary, registries, quality of care. We perform an external quality control for all genetic testing, diagnostic genetic testing in the country. It's performed since 20 years. We are performing this external quality assurance. We give information to patients through a toll-free training, empowerment of patients through also Health Humanities Lab, international collaboration with ICORD, UDNI, that Steve Groff mentioned it, and IRDIC and other international bodies. And we perform also translation research at the European level and international level. So ongoing activities, I'm proud to go back a little bit on this newborn screening. This is very, very important because all newborns are screened by law for more than 45 rare metabolic diseases. We are now in the stage to enlarge this panel again more. And it's very important because, as I said, it's not a test, but it's a system. So we start from a test, then we perform also the confirmation, the diagnosis confirmation. And if the baby is positive to the diagnosis, it goes to the center, the clinical center. So we start from the test, the screening test, and we complete the tour to the clinical center. And we are now in the phase to enlarge the panel and to structure the protocol for the care of the babies. We have also free of charge the hearing newborn screening and visual newborn screening since 2017. And now, as I said, anticipated, we are drafting the second national plan. Just yesterday, we had a meeting at the Minister of Health.
So I would like also to invite you, if you are interested. We are organizing each year trainings on undiagnosed diseases. Next year will be in April 2000. These are free of charge, of course, and are funded by the European Commission. And since many years, we have also an international summer school on rare disease registries and verification of data. So this next year will be in September. This is fixed. So every year we perform these 2 courses free of charge, and it's very interesting. And this year, unfortunately, was online. Usually it's in place in our institute in Roma. So I almost finished. This is a complex situation. Italy is organized in regions, so it's very hard to harmonize the actions, because by law we have a national health system, but regions have the capacity and the right, more than capacity, the right to organize the services. So we have to tackle this issue in order to ensure that all citizens all over the country receive the same quality of services. And we are collaborating with the Italian Drug Agency, of course, the Ministry of Health. This is our center with the hospitals. But I would like really to underline that the patients group are very important. So we participate every year to the Rare Disease Day with Uniamo, the National Alliance. Here we are in the Vatican, you see, in Piazza San Pietro. And also the Pope is with us the last day of February to celebrate the Rare Disease Day. And I don't have time to go through the projects that we coordinated. So Europlan, I mentioned, but I don't have time now to go through. I would like really to underline what Steve said before, that we are proud that we worked together at the global level on a very interesting program, which is Undiagnosed Disease Network International. This has been created in the United States. The first was in the United States as a UDN, and then we, together with NIH, we decided to expand at international level. And as you can see, there are other initiatives which are very, very important. Quality of life registries. We coordinated the first platform. The idea to build a platform in Europe was through EpiRare, and I'm proud that I was coordinating this project funded by the European Commission. So I would like to finish here, and I would like to thank you, and I wish you to invite to visit Rome. Unfortunately, we cannot travel now, but as you can see, it's a beautiful city, and I hope to see each other sooner or later in Rome. Thank you. Muchas gracias, Domenica Tarullo. Esperamos lo mismo, también tener esa oportunidad de encontrarnos personalmente cuando el mundo y las vacunas así lo permitan. Quiero resaltar en particular cómo usted nos retrata ahí el modelo europeo de integración, que nos puede dar luces de políticas que pueden y debieran, ¿no es cierto?, trascender fronteras a través de la cooperación internacional. Relevamos lo crucial que es un sistema de registro de las enfermedades raras, resolviendo, como usted planteaba, la fragmentación de la información. Felicitaciones en particular, además, por la iniciativa Europlan, entre todas esas otras que nos enumeraba al final, por el hecho de haber tenido usted misma también esa participación allí tan protagónica. Se confirma una vez más la importancia de la colaboración amplia, porque los planes pueden ser nacionales, por país, pero finalmente el conjunto de esos planes, cuando se integran, pueden configurar un verdadero y gigantesco edificio de información, de investigación, de desarrollo farmacológico, de ensayos médicos y de finalmente coberturas y atención para la gente. Es muy interesante además constatar la experiencia de Italia, porque entre tantos datos tan grandes que nos presentaba Stephen Groft y usted misma sobre Estados Unidos primero y sobre Europa en general, el mirar a Italia nos hace posible ver el tema en unas dimensiones un poquito menos lejanas, guardando todas las distancias y las proporciones con el desarrollo que tiene su país. Muchísimas gracias entonces. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, y a propósito también de algo que mencionaba Domenica al final, quisiéramos destacar una noticia, porque aquí en Chile, perdón,
el Senado aprobó ayer, 1 de diciembre, el Día Nacional de la Educación y la concientización de las enfermedades poco frecuentes. Y esto ocurre después de casi 2 años de trabajo bien intenso de las organizaciones de pacientes de este tipo de enfermedades. Por fin, entonces, van a tener un día legalmente establecido que dé relevancia al tema, a la necesidad de expandir la conciencia, a la necesidad de generar políticas públicas en esta área. Y atención, entonces, este día especial va a ser cada año el último día de febrero, igual como nos contaba Doménica en Europa, el 28 de febrero o el 29 cuando tengamos años bisiestos. Congratulations. Esto es, entonces, como todo el mundo. En Chile nos ponemos a tono. Hay un avance So allí. we Y can ahora win. pasamos a responder las preguntas que ustedes nos Very han good. enviado y tenemos ya un montón aquí. Queremos agradecer además la cantidad de saludos y felicitaciones que han hecho llegar a los distintos expositores, muchos de nuestros auditores y telespectadores a través de la web y de las plataformas en este momento. Quiero partir con un par de preguntas que voy a tratar de unificar en una en aras del tiempo, para Dino Sepúlveda, que expuso primero, porque Víctor Rodríguez nos pregunta, ¿la comisión o las comisiones de las que habló él que han estado trabajando han existido solo en el papel o físicamente, concretamente, con nombres y apellidos? ¿Y qué se ha hecho en materia de políticas públicas o cómo lo podrías resumir entonces, Dino? Y por otra parte, ¿en qué plazo, pregunta Pedro Aros, por eso unifico estas dos preguntas, ¿en qué plazo podrá la sociedad civil ser parte de un plan nacional de enfermedades raras hecho y derecho como plan? Dino. Bien, sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, efectivamente, una comisión, bueno, ha habido varias comisiones, no solo la última. Sí. Ha habido varias comisiones que efectivamente han avanzado en un trabajo informativo sobre distintos elementos que son parte de un posible plan o de una posible política, más que un plan específico, de una posible política nacional de enfermedades raras. Efectivamente, la última formulación de la comisión, porque esto de una u otra forma, al no haber una estructura ministerial de una unidad o un departamento de enfermedades raras, depende básicamente muchas veces de los ciclos políticos. La última formulación de la comisión fue hecha en enero del 2019, pero debido a los cambios y a los eventos de cambios de autoridades, la misma pandemia y otros eventos nacionales, no se ha podido constituir, no se había podido constituir la comisión, pero sí estamos trabajando para que prontamente pueda volver a trabajar ya con este último mandato que fue generado en 2019, pero las versiones anteriores de la comisión sí habían hecho avances y sugerencias en términos de, y asesoría también, no solo sugerencias, sino también trabajo técnico directamente en términos de cobertura de algunos medicamentos previo a la ley de Ricardo Soto, en temas de formulación de algunos modelos de atención, modelos diagnósticos, opiniones sobre algunas intervenciones, sobre casos específicos de algunas coberturas. Entonces sí, eso es un trabajo que se había realizado y esperamos poder retomarlo en la medida que podamos volver a unificar y a establecer los participantes de la comisión. Y en relación con lo segundo, también efectivamente la comisión, o como fue formulada en su última ocasión, también permite la consulta específica a miembros que no son parte de la comisión propiamente tal, pero que sí tienen posibilidad de aportar, y entre ellas la sociedad civil organizada, por supuesto, que tiene un rol fundamental. Tenemos que avanzar en temas de regulación de conflictos de intereses, transparencia de la información, formación de capacidades en la misma sociedad civil, y probablemente en un futuro puede también tener una participación más activa. Fantástico. Gracias, Dino. Para Stephen Groft, María Elisa Nalegach pregunta, en vista, esto es bien interesante porque tiene plena actualidad en estos tiempos de pandemia en el mundo. ¿Cree usted que la investigación acelerada relacionada con el COVID en términos de tratamientos y desarrollo de vacunas, que hemos tenido tantas noticias en estos mismos días, podría ser también un nuevo modelo para los avances en la investigación y tratamientos para las enfermedades raras?
y lo felicitan por su exposición. Not an easy question to answer, but I think the consensus that we've been hearing from many of the rare disease organizations, the patients and the researchers, that there has been a slowdown in research on rare diseases and orphan products that has resulted as much from trying to keep the patients who are compromised out of the hospital situation or out of the setting of the clinical setting where they may come in contact with the virus and then be affected by it. So I think there's been a tremendous amount of caution. But with that in mind, I think there's a tremendous amount of pent up enthusiasm, ready to start and ready to go as soon as there is a feeling that it's safe to engage in the patients or engage with the patients and the clinicians in the research studies and in the clinics for treatment and care. I think it's just it will occur as soon as people feel that there are sufficient vaccines available that we can comfortably bring the patients back without worrying about infecting them, especially those who are already immunocompromised and who could be a disaster for the kids. And Mauricio, if I could just mention Gabriela Repeto, who from Chile there, who's been so instrumental in helping us launch ERCAL and how we're working together with her, and Luis Barrera from Colombia, and Emilio Rodan from Argentina. I missed those in the presentation, so my apologies. Muy bien, muchas gracias. Hay un par de preguntas que, bueno, hay varias personas que habían agregado el tema parece que el tema del COVID ha sido inspirador porque se ha visto con mucho entusiasmo los avances tan rápidos y hay otros participantes en nuestro conversatorio que están preguntando lo mismo que acabamos de preguntar y que respondía Stephen. A ver, hay una pregunta que puede ser que es para Doménica y que también puede responder Stephen Groft, que se refiere al desarrollo de los medicamentos huérfanos y como en Estados Unidos y en Europa ha habido ya legislaciones y normativas sobre esto, aquellos medicamentos, ¿no es cierto?, que por ser de poca masividad resulta muy caro desarrollar, implementar y mercantilizar finalmente. Porque hay aquí un problema que es la exclusividad por periodos prolongados para que otros medicamentos también contribuyan y compitan, y entonces esto genera largos periodos con esos medicamentos a precios muy altos. ¿Qué estrategias han considerado primero, Doménica, en Europa para mitigar esta barrera de acceso? Maybe start, Stephen, would you like to start from your point of view in the United States? And then, yeah, because it's I mean, we tackle the same problem. Bueno, Stephen? Yes, and it has been a problem. And I think that's why I tried to show in the one slide there, the various techniques that are being used to afford, to provide products that the patients can afford. We also have noticed a number of programs that will guarantee access, patient access to products, even when the patient cannot afford the product. And I think that's where we have to encourage the patients, the families, the clinicians particularly, to discuss with the pharmaceutical industry, the sponsor of the product, and try to find ways that these products are readily available for these different diseases. Because for so many of the rare diseases, there are no other treatments. And I think for all the families who are confronted with the rare diseases, it is bad enough to have a rare disease when there is no treatment. But I think often what I'm hearing also is that it is equally as bad to know that there is a treatment and you cannot afford it, and your child or your spouse or another relative cannot gain access to it because of financial concerns. We have to avoid the financial toxicity that we hear about so frequently to actually make these products more readily available somehow or other, working with the local authorities in the various countries
Yeah, may I, I can add Domenica? something. So in Europe, we have EMA, which is of course, the European Agency for Medicines. And through EMA, all orphan drugs are not only labeled as orphans, but also there is the centralized authorization. So we have a unique entry point, meaning EMA and the European Commission for the authorization. But each country has to negotiate the price. So meaning that the EMA can release many, maybe orphan drugs, can authorize, the Commission may authorize several or many orphan drugs, but these orphan drugs have to be negotiated at the price of each orphan drug has to be negotiated in each member state. Meaning that if a member state is too poor or too small, essentially too poor, industry are not going to negotiate the price. So it's the problem in Europe is the access to the orphan drugs. So there are several countries, especially in Eastern Europe, that the population cannot access these orphan drugs. In Italy, we have the Italian Drug Agency, which try to cover all, let's say, or the majority of the orphan drugs which are authorized at the European level. There are several processes. One is through the Italian Drug Agency, but there are also other processes like the compassionate use. So we can use the orphan drugs free of charge for patients because it's covered, can be covered by the national health system or by the industry. But there is not a direct negotiation between the patient and the industry. This goes always through the Italian Drug Agency. Yeah. So, but I would like really to underline that access to existing orphan drugs is the problem. So you need a lot of resources to research and then authorize a product, a medicinal product. But then after that, maybe the patients cannot benefit because they are too expensive. The industry, they don't want to negotiate low prices. So it depends on each member state. Right now, we didn't success to have a negotiation of the price at European level. No, there is a negotiation at each member state level. So this is the point. I know that Eurordis, which is the Patients Federation, is pushing in this direction since many years in order to have a centralized negotiation of the price, but up to now we don't have it. Qué difícil, ¿y qué queda entonces para estados menos poderosos como el nuestro? Hay una pregunta para los tres expositores y me quedo con Domenica para partir por la experiencia en Europa justamente, porque hablamos con frecuencia de la necesidad a veces legalista que tenemos en Chile de tener una gran ley de enfermedades raras. Entonces la pregunta que nos hacen llegar es que si tal vez no es más pertinente abordar un plan concreto, un programa, una estrategia más ágil, más flexible, como escuchamos justamente que de alguna forma se ha hecho en la Unión Europea, Domenica. So I don't understand very well the question, but if I'm correct, you are asking if it's better to have a more flexible national plan than a fixed one, right? Is this the question? Sí. Yeah. Sí, me refiero a la pregunta, según yo la entiendo, es si vale la pena poner tanto énfasis, porque en Chile tenemos mucha tendencia que todo lo tenemos que legislar, tenemos que redactar leyes para todo, y las leyes demoran años, requieren acuerdos políticos, acuerdos entre los gobiernos y el Congreso,
y a veces trascienden los gobiernos y esos acuerdos no se alcanzaron y quedan hasta un gobierno subsiguiente. Entonces, pregunta, ¿no es más pertinente o más útil finalmente abordar planes, programas para enfrentar políticas públicas concretas de enfermedades raras antes que pretender tener una gran legislación que cuesta mucho obtener? Entendemos que en Europa de alguna forma esa fue la experiencia con los años. Sorry, I have difficulties in hearing the question. I try to answer what I understood. I try to understand. So in Europe, we started building a framework on national plan. So you are asking about the procedure to build the national plans and strategies, right? Right? Is this? Maybe someone else can help me to repeat that, because the translation is very low. Steve, maybe you can repeat it to me, please, the question. Yeah, I think the question related to the flexibility. How can we get the reimbursement and flexibility so that different countries, everyone can have access to the product? I don't know if that captures it or not. Okay. So in Europe, there is not flexibility. I mean, it's strict, really strict regulated, this access. So as I said before, there is the authorization, which is centralized at European level. And then the access, it's really depending on the portfolio, let's say, of the single member state. So this is fixed, no way to change it right now. Yeah, Mauricio, if I can add a comment, if that's okay. Sí, por favor. I think it's important also, we find that most of the diseases in which there is a drug be under investigation and ready to go for regulatory review, whether it's in an IND state, that there generally is a patient advocacy group working with the industry, with the research investigators. I know here in the United States, we encourage a group approach to the paying organizations, whether it be a government organization or a healthcare plan, that the parties engage in discussions with the industry sponsor and the researcher and the patients. How are we going to afford this product for our patients? How are we going to guarantee that these products become available? And I think those discussions have to begin as soon as there's some proof that there's efficacy, and we move out of phase 1 and phase 2. As I showed in that earlier slide, how difficult it is to get a product approved. But I think when it gets into phase 2, early phase 2, where it looks like we've got something here, I think those discussions have to be started, because for so many of the rare diseases, and thank goodness for this, they never enter phase 3, the double-blind placebo-controlled trial. They may enter into phase 2A or 2B later on. And it's just important to have those conversations with all the authorities. And I think even going and talking to the FDA, the regulatory authorities, that we tell people, go early and go often. I think it's the same thing with the payers, the healthcare plans, to let them know there's a product coming for my disease. And I want to make sure my child or my spouse or others have access to that drug, and we're going to be covered for it. We've seen a high cost of therapies for gene therapies approaching $2 million, and that's quite an expense. And I think that's where you're seeing more and more value-based care, health technology assessment, activities such as this, that we can begin to compare the value of treatment versus what it's going to cost if you don't have treatment during the lifespan of the patient and the family that is affected by the disease. Bien, muchas gracias, Stephen. Dino, entonces, desde la perspectiva chilena, ¿cómo abordarías este tema? ¿Tenemos que seguir trabajando en esta configuración de una ley de enfermedades raras, que es de lo que oímos hablar siempre o lo que muchas veces escuchamos que se demanda desde las mismas organizaciones?
o a través de programas más específicos, de pronto más parciales, podemos ir cubriendo poco a poco de una manera, en una de esas, más ágil que con una gran ley, la atención y las coberturas para las enfermedades poco frecuentes. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, esa es una pregunta que yo me hago continuamente. ¿Cuál será el mejor modelo finalmente? Y habiendo trabajado con varias leyes distintas, lo que uno finalmente encuentra es que, supongamos que nos centremos solamente en el tema de la cobertura. Para efectos de la cobertura, la existencia de muchas leyes distintas, de una u otra forma, ha venido en desarticular un modelo de atención que sea centrado en las personas y que permita dar una continuidad de tratamiento o de atención en el tiempo a distintos niveles y con distintas complejidades. Entonces, por una parte tenemos el GES, por otra parte tenemos Ricarte Soto, por otra parte tenemos la gran ley de cobertura del año 85, que es el régimen general de prestaciones. Ahora tenemos la ley del cáncer, que también incluye medicamentos, negociación de medicamentos para terapias oncológicas. Y no siempre estas leyes conversan entre sí o el legislador lo ha planificado con una visión más amplia, porque finalmente el conocimiento de estos procesos, que unos se articulan con otros, es mucho más complejo. Y en esa misma línea, si eventualmente avanzar una ley de enfermedades raras, yo creo que va a adolecer de los mismos problemas probablemente, que es la falta de articulación con otros sistemas de atención. Por otra parte, de un punto de vista legalista, sí es importante tener en cuenta que de una otra forma la ley ordena o genera ciertos procesos, genera lo que hablábamos del contrato social. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y si nos ponemos todos de acuerdo en que queremos avanzar hacia un objetivo específico, quizás una ley pudiera ser una buena herramienta. Pero de una u otra forma tenemos que ser precavidos de que no genere más trabas o más problemas de los que soluciona. Hay algunas leyes por enfermedad, por ejemplo, la ley del VIH, que estuvo muy bien realizada, muy bien orientada a lo que era la realidad de los años 90, pero probablemente el año 2020 pudiese ser revisitada y pudiese tener alguna otra orientación que permitiera de una forma flexibilizar la atención, flexibilizar los mecanismos de atención de estos pacientes. Entonces, una eventual ley, si es que ese es el camino que eventualmente el legislador encuentre oportuno, debiera tener en consideración estos elementos. Sin embargo, un plan bien armado no tiene por qué ser menor o ser menos o tener menos poder para movilizar voluntades que una ley. De acuerdo. De alguna forma, Dino, la sistematicidad de una ley con la debida actualización para que no pase lo de la ley del VIH, permitiría también trabajar mejor en los presupuestos anuales, porque finalmente cualquiera sea la ley o los programas, cada uno necesita su presupuesto diferenciado. ¿Una pura ley podría permitir articular mejor los presupuestos anuales? En esa misma línea hay una experiencia muy reciente en relación con el cáncer. El cáncer, hasta el año 2018, las compras las hacían los hospitales directamente, sin una organización muy clara. Algunos hospitales compraban algún medicamento, otros hospitales compraban otro. Esos mismos presupuestos se pudieron ordenar el año 2019 y este año 2020, y sin la necesidad aún de una ley, bastando un plan del cáncer que se desarrolló durante el 2018-2019, pudo llevarse a cabo un orden de esta cobertura y se consiguieron mejores precios, mejor acceso, un orden en términos de poder dar la mayor cantidad de cobertura para la mayor cantidad de líneas distintas del cáncer. Yo creo que efectivamente muchas veces, como decía, es utilizar de forma inteligente los recursos y si uno aúna voluntades, finalmente quizás no es tan necesaria una ley, sí tener en claro el objetivo final. Hay varias otras felicitaciones para Doménica Tarullo, además por liderar organizaciones
en Europa, en Italia. Es un ejemplo y un modelo a seguir por nuestro país, nos apunta uno de nuestros participantes. Hay también mucha inquietud por la investigación científica en Chile y la necesidad de trabajar junto con el Ministerio de Ciencias. Recogemos esas observaciones e inquietudes y como la hora ya nos empieza a alcanzar, no me queda más que agradecer a los expositores y en particular además a las personas que nos han acompañado hoy día. En particular saludo entonces nuevamente a la doctora Domenica Tarullo, a Stephen Groft, a Dino Sepúlveda. Todas las presentaciones, como ya se ha dicho, van a quedar grabadas, podrán verlas en nuestras páginas web. Hay un montón de datos, de links, de conexiones que Stephen especialmente, Domenica nos dio para poder acceder a información. Creo que eso en Chile va a ser sumamente importante. Hay una cantidad de gente y de asociaciones que están aquí buscando justamente establecer esos vínculos, así que muchas gracias por compartirlos. Y gracias entonces Domenica, Dino, Stephen, y a todos los que participaron. Sorry, y muy en particular... I cannot hear you. I'm very sorry. If Steve can or someone else can say to me, I cannot follow the translator because there are difficulties. The voice is too low and no I problem, lose many Domenica. words. A lot of people are did I receive a question? Steve, can you help me? No, I think Mauricio is going to translate. I think. Yeah, it's just a congratulations for you, Domenica, from our viewers, because of your leadership in organizing people, organizing initiatives in Europe and in your country in particular. Thank you very much again. It's just that. Thank you very much once more. Y no me queda más que dejarlos cordialmente invitados al tercer capítulo de este ciclo que tenemos programado para el miércoles. Mauricio. Sí, vamos a resolver ese tema y vamos a comunicarnos con Domenica en particular. Vamos a tener en nuestro tercer capítulo la temática del ángulo económico y legislativo de las enfermedades raras en Chile. Vamos a tener de hecho una mesa redonda, va a ser un esquema un poquito distinto al de los dos conversatorios anteriores. Vamos a tener la participación del ministro de Salud, Enrique París, de la senadora Carolina Goich, presidenta de la Comisión de Salud del Senado, lideró ella ahí el trabajo de la ley del cáncer. Vamos a estar con Carla Castillo, que es investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho del Instituto de Ciencias e Innovación, junto con Ronnie Lenz, exdirector del Fondo Nacional de Salud, FONASA. Y además tendremos las conclusiones de todo este ciclo a cargo de la doctora Gabriela Repeto, genetista clínica y directora del Programa de Enfermedades Poco Frecuentes del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Una vez más, gracias a todos, buenas noches y nos encontramos el miércoles 16.